Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Ni Palantir ni para atrás. Ya sabéis que es nuestro video podcast centrado en El Señor de los Anillos, también en la serie de los Anillos de Poder. Hemos tardado unas cuantas semanas en volver, pero ya sabéis que los podcasts y los videopodcasts pues no llegan cuando otro quiere, llegan exactamente cuando se lo proponen, ni pronto ni tarde, cuando un videopodcast se lo propone. Y yo además hoy vengo acompañado con la alineación de gala de este Ni Palantir ni para atrás. Tengo por aquí a David Callejo, tengo por aquí a David Sañudo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pero vamos a ver, Víctor, ¿no habíamos dicho que le habíamos despedido a este señor ya? Le hemos dado una segunda oportunidad. A ver cómo se porta. Segundas oportunidades, no sé yo, ¿eh? Sí, Acuérdate sí, de sí, Gollum. sí. También Vamos tuvo a una ver. segunda oportunidad. Mírale. Y no fue Gollum tal vez el sí, ¿no? personaje más importante en toda la trama. Sin Gollum, ¿qué habría pasado? Uno de los que más. No, el más importante. Sin Gollum, Sí, ¿qué habría pasado? Es verdad. Frodo Y estaba totalmente corrompido por el anillo ya. O sea, Bueno, ¿sabes sin lo que Gollum, también es sin importante? Gollum, pues Tu el cámara, anillo que está estaría- empezando a fallar. bien, pues voy a... Eso también es bastante importante. Lo estoy Y viendo, vamos a ver si no tenemos esos ¿Qué flashazos hago? verdes que estamos empezando a ¿Cuelgo tener. y vuelvo a conectar o No, no? vamos a intentar seguir. Ahora vemos Me noto como- si tenemos que. Claro, de momento, bueno, yo intentaría no pisar el cable, ese donde tienes el pie, y ya está. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, os recuerdo que estamos en YouTube, por supuesto, siempre. También en Evox, en otras plataformas de audio. Hoy es verdad que va a ser un poquito también visual como la última vez. Si recordáis, en el último Ni Palantir os presentamos las cartas del Señor de los Anillos que va a lanzar Magic el Encuentro, ese juego de cartas que a mí me parece maravilloso y que estamos todos súper emocionados. De hecho, hemos ganado para la causa David Sañudo, que era bastante externo a todo esto. Y empezó entrando en la causa Callejo, ha entrado en la causa también David Sañudo. Hemos quedado un pequeño monstruo alrededor de Magic porque le estamos enseñando a jugar y tal, y le está gustando bastante. Así que bueno, pues a partir del 8 de junio sale esa ampliación. Si no lo habéis echado un vistazo 8 de o junio. escuchado, 8 de junio, me parece que No sí. el 20, no el 22. 8 de junio, no, perdón, 8 de junio no, he dicho, me estoy confundiendo con la salida del juego del Tour de Francia, es que a mí se me cruzan los cables, no. Si quieres, el Víctor, 20 veintitantos de junio. Puedes Sí. escuchar el último Ni Palantir, que ahí damos toda la Es que información. ve De hecho, la tus das propios tú. programas, ve tus propios Es verdad, programas, fallo mío. Sí, creo que es el Sí, 23, aquí 24 hay- de junio. Aquí hay gente que trabaja para este video podcast, Dilo. pero no se los ve, ¿eh? Eso. Cuidado. Eso es, a mí me parece Me gravísimo. parecería fatal eso. Y sería motivo de despido inminente, de hecho, Pero- sanción o algo así, es que pero bueno. estáis tardando, vamos. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar y Indemnización, vamos a paro, dejarlo viviría pasar. mucho Sí. mejor. No, bueno, os decía que esa ampliación de Magic del Señor de los Anillos, que sale, pues no sé si es 23, 24 de junio, por ahí, es la quincena o la veintena, ¿no? De junio más o menos. Y hoy queremos retomar un tema que tocamos aquel día, que era aquella colección de cartas de Magic que había, pero de hace muchos años, de los años 90. Creo recordar que quien lo editaba era Hawk, no sé si era Hawk Internacional, Hawk Spy. Claro, bueno. no son cartas de Magic. Porque no son de Magic. No, claro, es otro juego diferente. Era otro juego que salió, digamos, a rebufo de Magic cuando Magic triunfa en el año 93, 94, 95, 96, por ahí más o menos, en todo el mundo. Bueno, pues Hawk compra la licencia del Señor de los Anillos y hace un juego propio ambientado en el Señor de los Anillos. Que tendría ya la del juego de rol de toda la vida del libro rojo y Claro, englobaría todo probablemente. y aprovecho y saco las cartas, supongo. Claro, la cuestión es que luego, ahora vamos a repasar la historia porque yo he ido tomando apuntes, he hecho una pequeña investigación a raíz de un blog que quiero recomendar vivamente que se llama roldelos90.blogspot.com, que de repente me lo encontré un día navegando. muy bien. Y es que es una pasada, y de ahí está sacada toda la información de la historia. Alguna información además muy detallada, muy bien estudiada, investigada. Y resulta que, digamos que por ponernos en un ámbito temporal, tanto Magic como este juego de rol del Señor de los Anillos nacen a mediados de los 90, la primera mitad de los 90. Digamos que primero nace Magic, luego el del Señor de los Anillos, los dos explotan masivamente. Lo que pasa es que el del Señor de los Anillos explota como una supernova, explota y desaparece de tan fuerte que fue la explosión. Y Magic sus supo creadores tener un no pueden crecimiento. asumir el éxito, ¿no? Es Claro. algo así. La historia no la contamos al detalle, pero llegó y pegó muy fuerte. En España un poquito menos, pero es verdad que Bueno, pero también tuvo su sí, pero aquel. no pudieron, digamos, asumir la producción y demás, y es verdad que tiene que ser muy difícil para una editorial los números, cómo cuadrarlos, cuántas cartas editar, cuántas cartas no editar a la hora de que luego, bueno, pues sean más o menos aceptadas por el público, ¿no? Tú tenías un montón, además, Callejo, de estas Sí, cartas, mira, ¿no? Del juego vamos a empezar, por inicial ejemplo, original. Este, insistimos, no es el de Magic que va a salir en junio, sino es el original de los años 90, ¿vale? Para que todos os pongáis un poco en situación, y los que nos estáis escuchando a través, a lo mejor, pues yo qué sé, yo digo, de Evox o otras plataformas, pues os vamos a
describir más o menos lo que pasa también, lo que sale en esas cartas, para que también lo podáis disfrutar, aunque lo ideal evidentemente es que nos veáis en YouTube para que las podáis ver, porque Callejo las va a enseñar a cámara, ¿vale? Y a mí me gustan un poquito más las ilustraciones. Yo las tengo aquí, bueno, las he sacado del archivador, las tengo en plastiquitos. Las tienes bien protegidas. Claro, y algunas las he sacado para la ocasión. Por ejemplo, a mí la que más me gusta, porque me parece que es muy representativa, es esta que es la de Gandalf. Sí. Es una maravilla de imagen. La imagen está ilustrada por Olivier Frot. Y, la vimos el otro día, ese sombrero de ala ancha, ¿no? Con esa barba blanca. Sí. Carta de borde azul, por cierto, esa era la segunda edición, ¿no? Si no Esta es la segunda edición. Ahora vamos a explicar la diferencia entre la primera y la segunda edición. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí una de la primera, que es Tallando. Borde negro. Amiguito y traidor de Gandalf. Daréis la vuelta a las dos, porque ese era el símbolo de la colección, el ojo sin párpado. Eso es. Ahí son muy iguales. Reconocible. Esto era muy bonito. Todas las cajas, todos los mazos tenían ese símbolo. Entonces aquí, bueno, lo que tenemos, yo ya confesé el otro día que era muy negado para los juegos de rol, entonces no voy a explicaros mucho, pero bueno, aquí tenemos más o menos los costes, los ataques de cada una de las cartas, la descripción del efecto de la carta, en este caso, por ejemplo. ¿Qué hacía la carta de Gandalf? A ver. Es único, por ejemplo, y pone: todos sus chequeos de corrupción son modificados con un +1. Puede ser girado para examinar un anillo de oro. Lugar natal, cualquier refugio, que creo recordar que había algunos personajes que solo podías sacar, que solo podías girar en sus lugares natales. En este caso, a Gandalf lo podías utilizar en cualquier refugio. Y a mí lo que más me gustaba, que creo que en el nuevo juego de Magic se va a mantener, pero no en todas y no tan bien explicado, son este parrafito de aquí, que aquí sí que prácticamente en todos los ejemplares de estas cartas aparece una breve descripción, y sobre todo a mí me parecía muy importante, con su referencia a el personaje en cuestión. Fragmentos de los libros, en este caso. Claro, fragmentos aquí originales de los libros. SDLA1, que es Señor de los Anillos 1, de la Comunidad del Anillo, y viene una frase: en la cara trabajada por los años, bajo las espesas cejas nevadas, los ojos oscuros eran como carbones encastrados que de súbito podían encenderse y arder. Eso a mí me enamoraba. O sea, tener estas cartas esa parte y poder hacer referencia al libro, que yo recordase cuándo había leído ese momento del libro. Y si no lo recordaba, irme al libro y recordarlo y buscar exactamente dónde aparecía ese párrafo. Pues era maravilloso. Y más allá ¿El sistema es parecido de jugar al Magic normal? O sea, quiero decir, ¿hay tierras o cómo eso? Sí. Es muy parecido. Mira, vamos a sacar, por ejemplo. Tiene ciertos elementos similares, pero el juego era muy diferente. No, claro. Parecido, pero era no, diferente, no igual. Tiene elementos inspirado, diríamos. Como la serie en las... No te diría ni eso siquiera. Mira, por ejemplo, aquí tenemos. Estas eran las cartas de tierra. Una tierra mediana, vale. En los mapas. Parte del mapa, ¿no? Aquí te venían los lugares concretos. Que esto es una cosa que. Cartas diferentes, o sea. Claro, mira, tenemos los puertos. Estos son los puertos grises. Esto es Lorien, por ejemplo. Luego tenemos aquí Bolsón Cerrado, por ejemplo, también. De tal manera que esto lo que hacía era ir creando tu propio mapa. Si mal no recuerdo, porque hablo un poco de memoria de tutoriales que he ido viendo en YouTube. Hay muchos y muy buenos, os los recomiendo si queréis profundizar. Pero ibas creando un pequeño mapa, sobre todo había que fijarse en estos símbolos que aparecen aquí. Y en la esquina superior izquierda y los de abajo. Digamos que había que ir conectando unos símbolos con otros para saber qué lugares podían aparecer a continuación de otros lugares y poder ir haciendo ese recorrido a través de un mapa irreal, en cuanto a que no tenía por qué reflejar exactamente el mapa de la Tierra Media, ni tenías que conectar exactamente la geografía de la Tierra Media, pero tenía cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lorien, si os fijáis, aquí hay varios símbolos. Lo que pone es que esto, como es un refugio, creo recordar, pone itinerario desde Rivendell. De tal manera que hay un arbolito, otro arbolito, una torre y otro arbolito. Quien sepa jugar a esto probablemente se esté acordando de todos mis ancestros. Vaya tres torpes aquí. Porque no es la mejor descripción, ¿de acuerdo? Pero insisto, que yo no sabía jugar a esto. Entonces, además, tú las tienes solo desde el punto de vista de coleccionista, más que de jugador. Sí, yo las tengo para coleccionar.
digamos que tenías que ir conectando estos simbolitos con lo que te requería aquí para llegar a determinados lugares y demás. Y efectivamente. ¿Y hay cartas de buenas y malas? Por ejemplo, o sea, de la parte del bien y de la parte del mal. ¿O a la hora de elaborar tu mazo, elaborabas un mazo del bien y un mazo del mal? ¿O eso aquí, por ejemplo, tenemos. No tanto esos, porque tú lo que tenías era que crear una compañía con tus personajes. De tal manera que, digamos que tú tenías a Gandalf, tenías que tener un mago, Gandalf, y luego ibas sumando personajes como Cebadilla Mantecona, que a lo mejor no debería ser el capitán de tus ejércitos, pero bueno, pero bien. Sí, a lo mejor el intendente. Claro. Podías sumar a Pippin, podías sumar a Sam Gamgee, por ejemplo, también lo tenemos por aquí. Podías meter en tu compañía a Beorn, también, por ejemplo. ¿Y el objetivo un poco de qué era? ¿Destruir al de enfrente o había algún objetivo común? Uno que le va a gustar mucho a Sañudo. Alvaraz. También lo podías meter. El objetivo, bueno, como en tantas otras ocasiones, hablo un poco de memoria, insisto, pero era o destruir la compañía del enemigo o directamente hacerte con el anillo antes que el enemigo, ir sumando puntos, ir sumando tierras, etcétera, etcétera. Digamos que no era un juego más enfocado a la batalla, como a la no era un enfrentamiento directo. Claro, como a la consecución de un objetivo. Y si tú conseguías ese objetivo, pues lograbas la partida, o hacías de alguna forma que tu rival no consiguiese ese objetivo, pues porque perdiera ya las cartas de personaje, porque no pudiera seguir avanzando, etcétera, etcétera. Es que está muy bien, pero lo que tiene detrás este juego de Hawk es todavía, yo creo, más interesante. Toda esa historia, la que hacíamos alusión antes y que la avanzamos, pero nada, muy rápidamente en el último Palantir. Este es el número 15, por cierto, que no lo he dicho al principio, 15º ni Palantir ni para atrás. En el número 14, en el que nos centramos en el lanzamiento aquel de próximo mes de junio de las cartas de Magic, también dijimos que existía esta otra colección y dijimos, bueno, de esta ya hablaremos. Es hoy, el día en el que estamos hablando de esa colección de Hawk Internacional de los 90. Porque era Hawk, ¿no? La editorial. ¿Y cuál era la historia? ¿Cuál era la historia de todo esto? Bueno, pues hay que decir, por cierto, perdona, que Hawk, para los que tenemos una cierta edad, es como, no sé, o sea, la gran referencia del rol español de siempre. O sea, el libro rojo del Señor de los Anillos y otros tantos libros de los grandes juegos de rol de los 90 y que la gente de finales de los 80 y los 90 jugó, fue gracias a Hawk. O sea, ellos son los que nos metieron en vena lo que tenemos ahora. Es que son como los que repartían droga a las puertas de los colegios, pero en versión juegos de rol. Y quizás ese fue su problema, que dominaban muy bien la edición de juegos de rol, en papel, en libro, para desarrollar historias, pero no desarrollaron tan bien el juego de cartas coleccionables. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en 1995 fue cuando decide Hawk comprar los derechos, parece ser que en viajes a Estados Unidos, con reuniones internacionales, porque lógicamente se iban a vender los derechos internacionalmente. Y desde España fueron los representantes de Hawk. Ahí firman el contrato, firman ser absolutamente pioneros en la introducción en España de los juegos de cartas coleccionables. ¿Y qué hacen? Hacen una primera edición que es la negra, que es la que veíamos antes, por ejemplo, la de borde negro, que tiene un borde negro. Es lo único en lo que se diferencian, ¿de acuerdo? En esa primera edición negra, desde Estados Unidos se da la orden de que haya 100 millones de cartas en todo el mundo. Y en España, 10 millones. Bueno, pues Hawk Internacional hace una... En español. Espera. En español. Importante. O sea, de los 100 millones del mundo, un 10% eran para España. Sí. Ojito de lo que estamos diciendo. Lo cual no está nada mal, porque luego también se han editado en Alemania, en Francia. Lógicamente, Estados Unidos y Reino Unido Claro, es que probablemente se llevaron el 50% de esa edición. Pero en España, en español, mejor dicho, lo que pasa es que la distribución, si bien llegó a Latinoamérica, fue mucho más potente y fue mucho más posterior, porque generalmente esa primera edición se vendió y se agotó aquí en España. Claro, tenemos 10 millones de cartas que se agotan. Eso es una locura, estamos hablando. Pues, claro, se piensa hacer una segunda edición, que es lo lógico. Por compararlo con Magic, fíjate, la primera edición de Magic son 2,6 millones de cartas. Muchísimo menos que la de Hawk. Lo que pasa es que había ido antes, entonces los de Hawk dijeron, pues si 2,6 millones de cartas de Magic
se han acabado en un suspiro. Sí, pero había un exitazo en esos años. Claro. Magic en España está pegando un montón. Recuerdo que por esos años entiendo que estaría ya en la tercera edición, año 95, tercera, no sé si llegaba a la cuarta, creo que todavía no. Estaría pues, por ahí, por la época de Legends, quizás, tercera edición, con cartas míticas como las tierras dobles, bueno, una cosa bárbara, ¿no? Sí, Las Sabes sí, del sí. Paraíso y demás. Sí, y además es que Magic, digamos que el crecimiento de Magic fue más progresivo. Mm. Fueron 2,6 millones de cartas al principio, luego 7,8, luego pasaron a 40 millones, luego una edición, creo que fue la cuarta o la quinta, 500 millones de cartas, que era la locura. Hablamos Pero en todo el mundo, no, o en España. en ese caso en Mercado España. hispano, por decirlo así. Pero 500 millones para España. De tal manera que, me parece una claro, locura. No lo que puede hicieron fue ir creciendo según les pedía el Mm. mercado. ¿Qué pasó con Hockey Internacional? Que la segunda edición, la del borde azul, fue Sí. exactamente igual que la primera, otros 10 millones de cartas. Pero no contaron con que no tenían tantos coleccionistas para seguir gastando ese dinero en los sobres de cartas. Sobre todo porque a esos 10 millones de cartas que duplicaron las existencias del mazo original, por así decirlo, se sumaron las expansiones. Y ahí en las expansiones es cuando se le empieza a ir la mano. Mm. Las dos primeras expansiones eran la de los dragones. Tengo por ahí alguna que es muy curiosa, pues de temática de dragones, muchas islas como terrenos. Sí, porque llama muchísimo la atención el tema dragones, pero es verdad que en la obra de Tolkien como tal no hay demasiados, aparte de Pero- Ancalagón, Glaurung, Que hablamos Smaug, de tampoco se dragones nombran de muchos más. De la primera edad, también. De O sea, todas con las nombres edades. reales. Claro. Sí. Algunos, Skata, Ancalagón, como decías, Glaurum. muchos Smaug. de ellos lo que hacen es tomar la sabiduría Kuduk. La sabiduría Kuduk realmente es una invención, porque no está editado en ningún sitio. Se supone que era la sabiduría Hobbit, porque Kuduk Es sería el idioma que hablan los hobbits. efectivamente el Huduk. Esto da también para una intervención bastante amplia de cómo Tolkien hace la obra a partir de una supuesta obra anterior que está traducida a otro idioma. En fin. De tal manera que la de los dragones tiene 5 millones de cartas. Pero claro, es una expansión. Tiene la mitad de las cartas de las originales, pero es solo una expansión. Y hay otra expansión que se llama de la oscuridad, que también tiene 5 millones de cartas. ¿Qué pasa? Que de repente nos hemos plantado con 30 millones de cartas solo en España del Señor de los Anillos, del juego de cartas coleccionables. Y eso no tenía tanto mercado como El mercado no lo asume. Saturó, ¿no? Y luego también por otra cuestión, porque al final en 1995 se saca la primera edición. Creo recordar que a principios del 96 se saca la segunda junto con las dos expansiones. Durante el 96 y también en el 97 se vuelve a sacar otras expansiones, la del Ojo sin Párpado, Contra la Sombra, La Mano Blanca. Luego se crean un kit de los magos, otra caja de los magos, sobres diferentes, de tal manera que empiezan a sumar productos, a sumar expansiones en muy poco tiempo. Y eso hace que Bueno, los pero Magic, que... según te he escuchado, también ha sacado. Sí, es que la política un poco de Magic es que cada 3 meses, 3-4 meses se saca una nueva ampliación. Luego, a lo mejor una vez al año, una vez al año y pico, un mundo, bueno, aunque agrupan esas expansiones. Pero es verdad que el ritmo de salida en el caso de Magic es bastante frenético. 3-4 Sí, meses. pero con Pero expansiones el mercado lo más cortas. asume, claro. Y son más cortas esas expansiones, a diferencia de estas que eran expansiones muy grandes. Y sobre todo porque, al parecer, el fenómeno social que se dio es que los que habían agotado masivamente la primera edición de Hockey Internacional estaban jugando ya y no las necesitaban para mucho más. Y los coleccionistas que no querían jugar pero las querían almacenar tenían un tope. Y a ese tope llegaron demasiado pronto. De tal manera que no se mantenía vivo el deseo de seguir comprando, Y pregunto para desde mi jugar y demás. desconocimiento, ¿puede ser que a lo mejor el juego no era bueno? No lo sé, ¿eh? Sañudo, te voy a No pedir lo- por favor no que lo te creo. subas el volumen de tu micro porque estás entrando bajito respecto a la prueba que hemos hecho antes. Súbete un poquitín, por favor, porque se te va a escuchar muy bajo. Pregunto de nuevo mientras me subo el volumen. Ahora se te ¿Puedes- escucha mejor. ¿Puede ser que el juego no fuera bueno? Yo no estoy de acuerdo, porque No lo sé, pregunto. creo que estoy es un preguntando, ¿eh? buen juego y creo que la gente que... De hecho, también os animo a que lo busquéis. Hay un foro en internet
de gente que sigue no solo cámara está coleccionando. haciendo Sí, el cosas sonido está a raras punto o- de despegar, por lo que parece. Si no estáis viendo en YouTube, parece que está a punto. Yo te diría que volvieras a dejar de pisar ese cable que estabas pisando Pero si no estoy antes. pisando nada, como no le esté dando con Mira. la rodilla, ¿sabes? Pero No sé. parece Mazo que de se va a ir en cualquier Escúchame, momento. cuelgo y No, llamo no, no, otra no te vez, preocupes. Vamos a intentar aguantar, pero a ver si mantenemos no estoy haciendo esa señal. Pero parece que la cámara, bueno, pues está a puntito de irse. Pero te preguntaba, claro, es que, como decía antes Callejo, él no llegó a jugar profundamente. Yo reconozco que tampoco. A Magic sí, al juego del Señor de los Anillos tampoco puedo decir cómo era, porque no sé. Yo sí que vi a mucha gente jugar en las tiendas donde yo iba a comprar Magic. Había gente, digamos que estaban un poco separados, ¿no? Por zonas. Había la zona de Magic y la zona del Señor de los Anillos. Yo recuerdo hace muchos años por la zona de Bravo Murillo, por ahí por la casa de mis abuelos, y es verdad que eran como dos grupos diferentes, porque generalmente el que jugaba, había muchos que compartían, pero había la mayoría que o solo jugaban a Magic o solo jugaban al Señor de los Anillos, porque también suponía un pequeño desembolso, que a lo mejor las dos cosas era complicado tenerlas a la vez. Pero eso, yo la verdad yo no sé tu Callejo, pero yo no sé decir si el juego era bueno o malo, porque no me quiero atrever, creo que porque no lo llegué a jugar. Y prueba de ello es que el juego se ha mantenido vivo. Quiero decir, insisto, hay un foro en internet con bastante gente a lo largo y ancho de España que contactan unos con otros, que organizan partidas incluso online o demostraciones. Sí que se ha mantenido vivo ese juego. Pero Magic se lo comió, tuvo muchísima más repercusión. Y luego no se supo gestionar. Volvemos a lo de antes. Yo creo que al final el éxito tan repentino que tuvieron, ¿Te miro la cámara? unido a... Te vemos. Te vemos. Te vemos con Perdón por interferencias, las pero interrupciones, pero es que esto pero es molesto para mí, imagínate para la gente que nos está viendo. quizás poco a lo mejor es discotequero. la propia conexión de la cámara, a lo mejor, que No sé, voy a desactivarla un momento y la vuelvo a si activar a quieres ver si... desactivarla y activarla y probamos para no tener ese tema ahí de que se viene. El sonido la verdad es que te va bien. Vale, ahora nos hemos quedado desactivo. aquí un momentito tal Activo y a otra ver vez. si ahora entra. Vale, vamos a ver si ahí deja de hacer esas interrupciones. igual, Parece no sé. que no, pero bueno, de todas maneras tampoco vamos a hacer el podcast mucho más largo, yo Soy el creo, que esta menos vez, importa. para que sea más digerible, que tampoco queremos irnos más allá de una hora como el último día. No lo sé, pues porque- yo fíjate, yo el recuerdo que tengo de esos años es de gente jugando a Magic. Yo también soy de Palencia, que es un sitio pequeñito para la gente que no sea de España, es una ciudad pequeñita. Pero yo no recuerdo a gente jugando al Señor de los Anillos, recuerdo a gente jugando a Magic. Yo creo que hubo una distribución también irregular. Que puede ser, que no llegase a Claro, tantos no puntos. era como ahora que te lo pides por internet y No, te llega claro. a cualquier punto de España, claro. Y eso Todo el mundo. era capital, ¿eh? Porque al final el Sí, hecho de sí, tener sí, una sí. buena distribución y llegar a cuantos más puntos mejor, al final si casi todo antes se centraba en Madrid y Barcelona, donde tenías un abanico, claro, bastante amplio y era muy complicado. De hecho, todavía sigue siendo, efectivamente existe internet, pero en el comercio tradicional todavía, en el plano coleccionista, también vemos cómo hay provincias a las que cuesta muchísimo llevar, pero ediciones de los cromos de Liga por ejemplo, de Panini. Sí, no, y las propias tiendas, las propias tiendas que venden Magic físicamente, pues no hay muchas, puede haber Es que una, las tiendas, salvo en claro, capitales han muy cerrado, grandes. muchas hay han una, cerrado, dos, las sí. míticas, ya te digo, yo de Palencia, de Valladolid, que yo conocía de estudiar en el Que se instituto dedicaban de a la cartas, universidad. a rol, a cómics también. Cartas, lo típico era, pues allí íbamos los viernes por la tarde con nuestros granos de adolescente y nuestras voces cambiantes hablando así, y muchas han cerrado ya, y es triste porque también era una manera de socializar como socializábamos antes, no como se socializa ahora. No sé, desconozco cuál es el motivo del fracaso, porque No llegó a los años 2000, ¿no? Digamos que a partir del 96, 97 no hubo más. En el 98 Hockey Internacional cerró. Ya, cerró además dejando los Sí, almacenes y todo Sí. con cajas y cajas que estaban precintadas todas. Fíjate. O sea que fíjate cómo Es que sería la cosa. Tú imagínate Hockey Internacional, estoy leyendo en la Wikipedia, la llamada de Chulú. O sea, Sí. el RuneQuest. La llamada de Cthulhu, perdona. Cthulhu. Pronuncia con propiedad. Cthulhu, Chulú, como queramos ya. Cthulhu, bueno. Buenísimo, por cierto, buenísimo juego de rol que para mí, junto al Señor de los Anillos, el es mejor. uno de los grandes juegos de rol, la llamada de Lo tengo por ahí, por cierto. Chulú para mí. El RuneQuest, el Señor de los Anillos, el libro rojo, todas las versiones básicas, sencillas. Los módulos del Señor de los Anillos, tremendo. Star Wars, El Príncipe Valiente, el Aquelarre, que además hacían producción propia. Las traducciones al catalán del Señor de los Anillos, el Pendragón, el Rollmaster. O sea, Rolemaster. Rolemaster era buenísimo también.
Sí. O sea, es que era todo, o sea, todo lo tenían ellos. Menos el Claro, vampiro, pero- que ahora mismo no recuerdo quién Claro, lo por eso editaba. es entendible que quisieran también abrir otro frente con las cartas cuando vieron a su lado el éxito de Magic, era completamente. Claro, pero y lo el consiguieron al problema- principio, de hecho. Yo creo que es que efectivamente no supieron abarcar ese negocio. Porque obviamente no es lo mismo editar un libro, que es un libro, y ya, que sí, que es muy complicado, por supuesto. Pero claro, el mundo de los juegos de cartas coleccionables en realidad son dos mundos diferentes. El de los coleccionistas y el de los jugadores, que en ocasiones confluyen, pero a veces no. Claro, en este caso además hubo un riesgo ya de entrada, no solo por parte de Hockey Internacional aquí en España, sino por parte de los creadores del juego a nivel internacional. Primero porque todos los países tuvieron que adelantar muchísimo dinero sin saber si luego lo Si iban funcionaría o no, a recuperar. Además eran colecciones muy largas, más de 500 cartas solo la primera edición. Era imposible para un coleccionista, para un jugador, pues bueno, vas tirando, pero para el No sabemos coleccionista, precio de esa época, ¿no? En pesetillas. ¿Cuánto ahí podía no, valer en no pesetillas? lo recuerdo ahora mismo. En esa época las Magic, los sobres costaban 525, me acuerdo. Hablamos en era pesetas. un El sobre de pastón, 15 cartas era 525 ya por el año 96, 97, 98, por ahí más o menos. Con esa Las dinero- del señor no sé, no recuerdo. Yo Sí, luego no las lo barajas recuerdo. varían más, pero varían más cartas. Bueno, eran diferentes. Sí, porque creo recordar que no sé si eran 2000 pesetas un mazo. El mazo de y los 500 Iscar, el sobre, es posible, sí. algo Por ahí algo andarían, así, quizás. creo Por ahí recordar. andaría. Pero bueno, que en cualquier caso, que desde el punto de vista de la producción luego había que pagar muchísimo dinero a Middle Earth Enterprise, o a la Tolkien Estate, mejor dicho, por los derechos de la reproducción de la obra. Había que pagar muchísimo dinero a los ilustradores, porque muchos de ellos eran ya ilustradores con cierto caché, con cierto prestigio. Yo creo que, mira, por Prestigio ejemplo, que además aumentó con la la de edición de las Payando cartas. que ha sacado, juraría que es de Angus McBride. Un poco por la manera Mira, los- vamos a buscarla. Que Puede si ser, no estoy equivocado, también colaboraba con Magic. Me suena el nombre de que también ilustraba Angus para McBride, Magic. Sí, me suena a Sí, mí, fíjate. mira, Angus Sí, McBride. creo que sí. Por cierto, compañeros, creo que ¿Payando? ahí tenemos a Payando. Teníamos preparado otro mundo, digamos, de Magic, de cartas también, pero lo vamos a dejar para el próximo día, para el próximo Palantir, porque veo que está a punto de explotar la cámara de David Sañudo y para evitar daños pues colaterales, Que no sé qué le pasa. pues vamos a Mira, a esta también ir era de Angus terminando por hoy. McBride, que es de Erkebrand, Oh, un, Dios, un esa no la recuerdo. grandísimo personaje de los libros, Erkebrand. que no sale en Muy las chulo. películas. por Pues cierto. ya os digo, el próximo día, además, también hablamos el otro día de que yo quería mostraros una especie de colección propia que había hecho yo, un poco, Claro, bueno, pues es que, artesana, o sea, medio artesana. es Lo vamos a maravilloso, dejar para el porque- próximo día. Sí, sí, Mira, sí, eso lo... vamos a hacer un pequeño. Un pequeño sí, adelanto, muéstranos simplemente las dos barajas que nos vas a enseñar el próximo día. Esta no es ni la de Hawk ni la de Magic Futura, evidentemente, ¿vale? Esa es una es? de licencia de películas de las dos torres. de Precintadas. editada por Precintadas. Decifer. Decifer Parece- también sacó un juego de rol, intentó revitalizar el mundo del rol del Señor de los Anillos, del rol normal de dados y hojas de personaje, pero también se quedó un poco corto en la profundidad. El sistema a lo mejor era más sencillo que el juego de toda la vida de Hawk, pero le faltaba la profundidad que tenía para Sí. mí el juego de Hawk. Era más ¿no? limitado, Es que era más era, limitado. bueno, o sea, es que era todo. Era más tenías limitado. módulos. Bueno, pues nos quedamos con esto antes de que Lo siento explote la lo de la cámara cámara, de de verdad, Sañudo. no sé qué es lo que le Y pasa. ya os decimos, para el próximo Palantir hablamos de esas otras barajas y también de esa que os comenté yo que tenía yo hecha un poco artesanalmente, cuando esto de que el Señor de los Anillos saliera en Magic, todos lo queríamos, pero nadie lo sabía y evidentemente, bueno, pues era una fantasía absoluta. Así que, bueno, pues gracias por seguir este Víctor, Palantir. las voy a desprecintar, No, pero no, le vamos a decir a Callejo que espere a un unboxing para el próximo Palantir. pero hacemos Estamos en unboxing YouTube, siempre, estamos en iVoox, en otras plataformas de audio. Seguidnos ahí, ¿vale? Y pedidnos también, comentadnos qué os parecen estas cartas que os ha enseñado Callejo, si estáis esperando o no por esa ampliación que sale el 20 y tantos de junio también para Magic. Y volveremos pronto en Hablando este Palantir, de los ¿vale? recuerdos de esta, que de la. Sí, de sí, la sí, de contadnos Hawk si habéis jugado, qué os parecía ese juego de Hawk, si tenéis en casa todavía y en ese caso a qué precio los vendéis. Es que sé nos que interesa. alguno que nos escucha jugó y de hecho Bueno, colecciona. Voy a decir una cosa. Wallapop, mirando el otro día en el portal Wallapop, 1.400 euros te valía una primera edición con todas las cartas completas. O sea, toda la colección. 1.400 euros. La primera edición. Es una buena referencia. Hasta barato, me parece, por la dificultad, sobre todo, de reunir toda la primera edición, que es bastante Bueno, complicado. Luego veremos. la segunda ya es menos. pero bueno. Veremos los precios que alcanza la del Señor de los Anillos que sale en junio, con ese anillo verdaderamente único del que solo se va a editar uno. Eso ya lo hablaremos próximamente. David Sañudo, David Callejo, Lo siento. gracias y hasta la próxima.
Venga. Luego, al taller, saludo. Adiós, adiós. No sé qué pasa.